la pasaste muy bien. Sin embargo, tus personajes no la pasan tan bien y viven el territorio de otra manera. Esto creo que es generalizado. ¿Vieron quién escribió las tragedias más trágicas de la historia? Quizá Sófocles. Y dicen que era una persona muy feliz que vivió como hasta los 100 años. Muy buen tipo, se moría de risa en la cena. Lo que quiero decir es que no tiene nada que ver la vida que uno vive y los libros que uno escribe. Y a veces todo lo contrario. El equilibrio se da en el contraste. Y yo viviendo en Tigre me di cuenta de eso que... ¿Ustedes se acuerdan de un libro o un cuento, no me acuerdo ahora, de Sherlock Holmes? Donde entran a la campiña inglesa en tren y Watson dice, qué lugar hermoso, acá uno podría ser muy feliz. Y Holmes dice, yo acá me imagino los crímenes más horrendos que nadie descubriría. Y en ese sentido, Tigre me parece que es un lugar espectacular, porque es tierra incógnita. Ahí vos sabés que si te pasa algo, te pueden encontrar 10 meses después, si te encuentran. Si hubiera criminalidad con cierto tipo de estrategia, ese sería un lugar perfecto para hacer cualquier cosa. Y si a eso le sumás que está fácilmente comunicado por vía acuática, también es un paraíso del contrabando. Puede llegar a todos lados. O sea, digamos, para el simbolismo criminal, que creo que no está explotado del todo, pero podría estarlo, para esa mitología criminal posible, Tigre es el mejor lugar, yo creo. Más allá de lo que tenga de paradisíaco, también. ¿Me estás acusando de algo? Bueno, claro, vieron, acusamos para que nadie sospeche. Ponemos las cartas sobre la mesa. Cuando me mudé a la isla, mi mamá me preguntó, ¿vos tenés algo oculto? Algo que no me contaste, un negocio oculto, un amor secreto. Le digo, no mamá, vení a ver mi casa y vas a ver. Por supuesto, me vino a visitar, se sentó en el deck, le agarró el mal del sauce. ¿Saben lo que es el mal del sauce que ocurre en el delta? Es un mal donde uno echa raíces y se queda quieto y no puede hacer más nada que contemplar la naturaleza y quedarse extasiado haciendo absolutamente nada. Y después de vivir esa experiencia, mi mamá es remera, mi mamá rema de toda la vida, pero nunca se había quedado en la isla. Ella salía a remar, volvía, miraba las casas desde el río. Se sentó en el deck, se quedó ahí y dijo, ah, bueno, entiendo todo. Hermoso. Pero sin embargo, mi mamá no imaginó ningún crimen. Lo que vos decís de que es un territorio que promueve, en todo caso, el delito, por un lado, sí. Por un lado, sí, hay donde esconderse, donde esconder muchos cadáveres, donde enterrarlos. Lo tirás al río, aparece en otro río enseguida, la corriente se lo lleva, lo trae. De hecho, todos los fines de semana se roban una lancha y aparece en el Paranaminí, en el Paranaguazú, que son ríos dentro del delta, pero están a unos 30 kilómetros más o menos. A la vez es un lugar, es una comunidad chica, como me imagino que será Pergamino, donde todos conocen a todos y todos saben todo, y si no se lo imaginan, lo inventan. Tal cual. Y ahí tenés otra capa del territorio y los personajes, las personalidades, la idiosincrasia isleña y esta mirada de sospecha, porque todos saben que el que está ahí está por algo, sobre todo el que recién llega. Todos saben y todos sospechan, bastante literalmente, no de repente que seas un criminal, pero sí como que ¿qué haces acá? No hay, no te van a recibir con los brazos abiertos, no fue mi experiencia segura. Más bien todo lo contrario, tengo entendido, no tengo entendido sino que lo veo, más o menos pasa también en Pergaminos. Es verdad que estructuralmente tienen bastante en común, te van a estar mirando y bueno, quizá tenés mucha suerte, pero probablemente cueste un cierto tiempo hacerse un número suficiente de aliados, digámoslo así. Me parece que Tigre lo que tiene de lindo también es esta presencia tan fuerte del río y de la isla, que parece tan misterioso y a la vez esta tira de piedra de Buenos Aires. Y lo que decíamos en la otra presentación, lo dijo en realidad una chica del público, era que se preguntaba si no era una novela de realismo mágico, porque el río parecía un personaje más, que se movía, actuaba y causaba cosas. Y la verdad es que sí, es un poco eso. El río tiene una presencia que es un poco inexplicable en términos racionales
comunes, pero que sin embargo me parece que mueve todo y genera un tipo de realidad un poco distinta de la realidad en tierra firme, digamos. Creo que la novela trataba de ir un poco por ese lado, no de definir en qué consiste la vida del río, pero sí en ver en cómo la vida en el río y a orillas del río cambia un montón. Y no del modo quizá al que estamos más habituados, que es el modo quizá más poético, el de Juan L. Ortiz, el Paraná hermoso, paisajístico y demás, sino de un modo más criminal, bueno, que puede pasar cuando hay entes oscuros también. ¿Querés contar un poco de qué va la trama de la novela? ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy difícil para mí. ¿Querés empezar vos a ¿Querés contar? que la cuente yo? Me gustaría. No. Al menos no la spoilees, porque esta es una presentación, pero a ver si podés. Esto es terrible, porque yo venía en el viaje con Griselda y Gustavo desde Buenos Aires. Ellos salieron desde Valentina Alsina, zona sur de Buenos Aires, me pasaron a buscar al Fort San Isidro y nos vinimos para acá y charlamos todo el viaje, no hubo un segundo de silencio. Y yo quería hablar con vos sobre el final, pero No, después. quería discutir el final, pero voy a esperar que todos lo terminen de leer y ahí sí vamos a hacer otra presentación y vamos a discutir todos ese Me parece final. bárbaro. Sí, eso me gusta. Porque Como una mesa redonda sobre el libro. Totalmente, Una un debate. un debate. Una charla, debate sobre el final. Pero para llegar al final hay que empezar por el comienzo, y el comienzo es un señor, Pedro, de apellido de Pedro, que vive en el río Capitán, que espía persistentemente a una vecina que se llama Sasha, que es muy linda, que es rubia, que está casada con un abogado penalista que anda de traje en la isla. Imagínense todo el mundo embarrado y el tipo de traje. Y la espía se nota en un curso de alemán para estar más cerca de ella. Le pide al almacenero, las lanchas almacén que hay en la isla tienen recorridos y van por las islas, van parando en los muelles donde los paran o donde alguien deja una bandera blanca. La persona hace la compra desde el muelle y la lancha sigue. Y claro, esta gente, los almaceneros, tienen mucho conocimiento de la gente, de los movimientos de la gente, de quién vive en cada lugar, a qué hora se va, a qué hora viene, qué compra, qué come, qué vicios tiene. Y nuestro almacenero se llama el Duende, es un personaje muy particular. Pedro le pide al Duende que lo lleve en su recorrido en la lancha almacén para espiar de cerca a Sasha. Esta chica Sasha desaparece y hay una investigación policial y ahí es donde se inaugura el policial en la novela, que es el comienzo, más o menos. Y tenemos al comisario Matahuesos, que si querés contarme por qué se llama Matahuesos, y a la prosecretaria Di Benedetto investigando en el río, con lanchas náuticas, con buzos tácticos, con todo un despliegue náutico que es muy difícil decir que, claro, ¿cómo lo escribiste sin vivir ahí, sin verlo permanentemente en las lanchas de la policía, de prefectura? Bueno, esas escenas cambiaron mucho después de tu lectura. Quedaron mucho más cercanas a la realidad, entre comillas. El nombre Matahuesos viene por mi ahijada, que no está acá ahora porque se fue a ver La Sirenita a Buenos Aires, que hablaba de matahuesos. Creo que quería decir matahuesos, pero decía matahuesos. En una versión anterior se llamaba Comisario Aguirre. El comisario Aguirre pasó a ser Matahuesos y me parece que Matahuesos suena más a caricatura. Y esta novela tiene mucho de caricatura también, como si fuera una novela gráfica, y tiene un montón de arquetipos. Vienen a escuchar la femme fatale, rubia, el marido que es abogado y probablemente corrupto, el otro que parece un revolucionario muerto de hambre, una especie de Raskolnikov. Después se los ve quizá en rasgos más cotidianos que no son tan típicos de estos estereotipos o arquetipos, pero seguro que está un poco ahí el punto de partida. Y eso de verlo como si fuera una novela de Tintín en el Delta y después pasan cosas que la vuelven más complicada, siempre me gustó. Y esta cosa de Matahueso, que es un nombre que casi parece de una historieta, o que parece, ni siquiera casi, me gustaba por eso, para decir, bueno,
tómenselo en serio, pero el modo en que es en serio esta novela. Sin embargo, es un personaje sumamente complejo y oscuro, donde lo único que irrumpe es este nombre y su forma de hablar, que es un poco el de la policía bonaerense, ¿no? Que trata de utilizar palabras cultas y incurre en neologismos muy graciosos por momentos, sobre todo cuando hace declaraciones a la prensa o habla ante otros isleños sobre la desaparición de Sasha. Y no quiero spoilear más, pero todo lo que puede salir mal sale peor. Si alguno leyó la novela estará de acuerdo conmigo. Y también este personaje, Pedro, tiene una hermana, Clarice, y es la que nos permite también contar un poco la historia de la Argentina de los años 70, del 2001, de las desapariciones en democracia, de muchos temas que pintan una época. Bien, yo con esto, si me permitís, voy a mostrar una novela que dio la casualidad que conseguí, como siempre, en librerías de usado. ¿Alcanzan a ver? ¿Ven las fotos al menos? El club de la pelea. Es el club de la pelea. ¿Alguien se acuerda de la película? Sí. Bueno, si nos preguntan sobre qué es la película, podemos decir varias cosas, pero yo creo que sobre todo podemos decir es sobre el descontento de los jóvenes urbanos que se tientan con la anarquía como modo de vivir más libremente, o es sobre el tema del doble, de yo y mi otro yo, mi reflejo o lo que sea. Real hasta cierto punto, en esta novela se revela que solo uno existe, digámoslo así. Pero ese tema del doble es la clave de la construcción de Imaginen un río en un montón de aspectos. En el aspecto o en los personajes de Pedro y la hermana. Yo creo que la gran incógnita, que no sé si se devela alguna vez, yo pienso que no, tiene que ver con la relación entre ellos dos. Y entonces creo que el enigma está desplazado hacia una cuestión de identidad. Y esa identidad escindida, me parece que desde ahí se hacen preguntas sobre el pasado que nunca pueden ser fáciles de responder, nunca pueden ser por sí o por no, ni por acá tenemos al culpable y acá tenemos a la víctima. Porque me parece que esas preguntas cerrarían el hueco de significado y la idea, o por lo menos el intento, digámoslo así, era que estuviera abierto y fluctuante, un poco como la imagen del río que llena y va por el costado de la significación cerrada, sin cerrarla. Totalmente, es una novela que fluye tanto que yo les conté que Pedro estaba obsesionado con Sasha, pero en verdad con quienes están más obsesionados con los vecinos de Sasha, que son los Galarza, que es una pareja de gente grande que tienen algún tipo de vinculación con la dictadura, y por eso Pedro está planificando con Clarice, con su hermana, atacar a los monstruos, y lo dicen de esa manera. Y el título original de la novela era Monstruo bajo la piedrita, que tenía que ver con eso, con que había unos monstruos y había un plan detrás. ¿Quieres contar un poco de eso? Sí, pero como siempre voy a contar un poco por el costado primero. Y es algo que siempre hablo con mi psicóloga. Y ahí vieron este verbo tan importante que se llama investir o cargar. Que podemos investir o cargar a una persona o a un objeto o a lo que sea. Un coleccionista de autos inviste los autos de deseo. Entonces para él un auto significa algo muy distinto que para alguien que nunca anduvo en auto. Y en esta novela, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es investir negativamente a una persona? ¿Mi enemigo me hizo algo malo o yo imagino que me hizo algo malo y por eso lo quiero destruir? Mejor dicho, ¿lo quiero destruir porque es mi enemigo o porque lo quiero destruir es mi enemigo? Y esa pregunta, que no siempre tiene respuestas claras, incluso si nos ponemos a pensar, si tenemos la mala suerte de odiar a alguien, muchas veces el odio es hasta cierto punto independiente de la historia. Tiene mucho más que ver con cómo investimos nosotros a las personas. Y esta novela se hace un poco esa pregunta sobre quiénes son las víctimas, a quiénes odiamos, a quiénes queremos destruir, siempre desde la perspectiva de una novela policial. También es una novela policial de la A a la Z.